Hola chicos y chicas, bienvenidos a 99 Seconds. Esta semana MotoGP hace su parada en Italia y en esta ocasión me gustaría contaros la anécdota de cómo gané con Ducati Mugello 2018. Era el piloto que mejor salía, era el piloto que mejor frenaba más tarde, y era el piloto que antes ponía la moto derecha y aprovechaba toda la potencia de Ducati, con lo cual era el piloto que mejor aceleraba. Pero volvía a sufrir el mismo problema: fatiga de brazos durante la carrera, que me hacía tener que bajar mi ritmo muchísimo, y también un problema de giro que hacía que la rueda delantera no quisiese girar de la misma forma que la trasera. Supuestamente, pues la aerodinámica tan bestia, esas aletas tan grandes que tenía la Ducati, pues hacía un tipo de turbulencia en medio de la curva, máxima inclinación, y la moto, cuando perdía adherencia con los neumáticos más gastados, pues dificultaba mucho el paso por curva. Entonces tenía una gran frenada, una gran aceleración, pero en el paso por curva perdía demasiado. Y al final conseguía liderar 6, 7, 8, 9 vueltas, como sucedió en Le Mans, pero finalmente claudicaba con el ritmo superior de los pilotos perseguidores. Entonces en esa carrera me pasó Márquez y luego poco a poco me fueron pasando los demás pilotos, terminando sexto a 10 segundos del ganador, de Marc, y consiguiendo tan solo 16 puntos en 4 carreras que me hacían estar en 14ª posición. Por si no fuera poco, Petrucci, al que muchos prácticamente colocaban ya como sustituto en Ducati, terminaba segundo, haciendo una de sus mejores carreras, y estaba quinto en la general. Suzuki, que había mostrado interés a principio de año, parecía que iba a apostar por un piloto joven, por Joan Mir, por lo cual las puertas del equipo de Suzuki se cerraban. Honda, a la que me había ofrecido, parecía que no me daba respuestas, no sabía nada de ellos. Y la única opción que más o menos parecía abierta, y había ciertas posibilidades, era la opción de Petronas, en donde Albert Valera, mi manager, estaba trabajando, y parecía que estaban creando ese equipo pues en torno a mí para poder debutar en el Mundial. Todo parecía negro. Yo volví a Lugano y al día siguiente, en el día de descanso, me cogí a mi entrenador, Iván López, y lo invité a ir conmigo a un centro comercial, pues bueno, para despejar un poco la cabeza y pensar. Pero todos mis pensamientos eran negativos, no veía luz al final del túnel, y me veía con 31 años, prácticamente sin moto. Bueno, había la opción de Petronas, pero realmente no me apetecía, porque había estado ya en Yamaha en el equipo oficial, y eso para mí era como un salto para abajo, y estaba prácticamente en una pequeña depresión. Estaba muy, muy triste. Pues hablaba con él, pero no veía salida a ese túnel. Me llevó de vuelta a casa, entré en casa y prácticamente o literalmente salté a la cama y me puse a dormir 3 o 4 horas. Ahí entendí que cuando estás muy, muy triste o estás en esa depresión, realmente lo único que quieres es dormir y olvidarte de todo para que se te pase el tiempo rápido. Y en esa situación estaba. Entre la carrera de Le Mans y la de Mugello había un test en Montmeló, organizado por Dorna para prácticamente todos los equipos. Yo viajé desde Lugano a Barcelona, me quedé en un hotel de Barcelona y allí realizamos nuestros entrenamientos antes de irnos a Montmeló. Y cuando estábamos en la bicicleta de aquí a la habitación del hotel, recibo una llamada sorprendente de Alberto Puig, en donde me dice que no me quiere ilusionar mucho, pero que la posibilidad de incorporarme al equipo Honda para el 2019 es posible. Tiene que trabajarlo todavía con los japoneses, pero los japoneses han dicho que es interesante la opción, y que el escollo más importante que yo preveía, que era que Márquez supuestamente me pudiese vetar esa entrada, pues habían hablado con Marc, y a Marc no había puesto ningún problema para que yo pudiese entrar en el equipo. Entonces eso me hace estar más alegre, coger un poco más de alegría y motivación, y sobre todo Alberto Puig me dice que la conversación sea totalmente secreta y que nadie se entere. Y evidentemente no puedo resistir el decírselo a Iván López, a mi entrenador, pero a nadie más. No lo sabía ni Albert Valera, mi manager de entonces, que le contaba todo, pero eso pues no lo quería saber por miedo a que se enterase todo y estropear la operación. Y Albert seguía muy centrado en la operación con Petronas. Al día siguiente teníamos test en el Montmeló, llego allí contento, hablo con la gente de Ducati y veo que me han traído finalmente pues ese famoso supletorio, la primera versión de ese famoso supletorio en el depósito, hecho con la tecnología de impresión 3D. Entonces lo pruebo al día siguiente. Estaba hecho en teoría para que me ayudase en las frenadas, apoyarme un poco más en esas frenadas, pero compruebo que donde realmente me ayuda, esas aletas, en ese momento pequeñas, después en la segunda versión ya las hicieron un poco más grandes, en esa pequeña eran ligeras, pero ya noté una pequeña mejora y que me ayudaban en medio de la curva
al sostenerme las piernas, las rodillas ahí y poder relajarme un poco los brazos en esos segundos de curva y poder recuperar energía. Además, seguía investigando cómo poder mejorar mi pilotaje para adaptarlo a la moto y había descubierto que si angulaba más la entrada en curva, me iba directamente al vértice y con la moto derecha utilizaba más el freno de atrás para pararla un poco más y entrar a un pelín menos velocidad en la curva, pero estar mejor preparado para la salida, lograba ir mejor. Entonces, esas pequeñas cosas me hicieron ser más competitivo y terminé segundo el test. Además, por la tarde, dada una llamada que me hizo Alberto, otra llamada sorprendente otra vez, que me hizo Alberto Puig por la mañana, donde acordamos vernos a las afueras del circuito, pues me presentó la primera oferta. Era una oferta que me dio pues pocos días para aceptarla y que me sorprendió gratamente porque, dadas las circunstancias tan negativas en las que me encontraba, me esperaba una oferta menor, a pesar de que la oferta era muy inferior a lo que ganaba en Yamaha y en Ducati, me esperaba todavía menos, así que para mis adentros pensé y sentí que estaba mejor de lo que pensaba. Ahí ya se lo tuve que contar a Albert y a los pocos días después del test ya nos fuimos a casa de Alberto Puig y firmamos el contrato. Entonces era oficialmente piloto de Honda para las próximas 2 temporadas. Llegamos a Mugello, evidentemente nadie lo sabía, tan solo mi entrenador Albert y yo, pero llegué a Mugello pues bueno, sin esa presión de tener que conseguir resultados a toda costa para asegurarme un futuro, ¿no? Entonces, como os decía, llegué a Mugello liberado, sin presión y contento, feliz, ilusionado por haber firmado 2 años con el equipo más potente y con más historia del campeonato, el Honda Repsol. Además, los test de Montmeló esperanzadores, habíamos encontrado algo que nos hacía ir más rápido y el jueves llegué al box y comprobé que me habían traído otra versión de ese supletorio del depósito con esas aletas un poco más anguladas. Esa idea la había sacado viendo fotos de antiguas MotoGP de hace 10 años, de Honda, Suzuki y Ducati, en donde veía que la forma de los depósitos hacía encajar a las rodillas y tenía como una especie de, no de aletas, sino de forma que hacía que las rodillas tuviesen un poco más de apoyo. En cambio, el depósito de la Ducati era muy redondo, sobre todo el de 2018, estrecho bajo y hacía que no tuvieses nada de apoyo en medio de la curva. Entonces me trajeron otra versión con respecto a la de Montmeló, con las aletas un poco más anguladas y más largas, y tenía muchas ganas por probarlo el viernes. Más aerodinámicamente también había novedades. Las aletas reglamentarias para el 2018 de Ducati eran muy largas y creíamos que hacía unas turbulencias importantes en medio de la curva, o al menos eso creía, y yo insistía mucho con eso. Y para Mugello trajeron las aletas aerodinámicas más estrechas y más pequeñas. Quizá con eso pues solucionaba parte del problema que teníamos en el paso por curva y no perdíamos tanto. Llegó el jueves por la tarde, la rueda de prensa con todos los periodistas, y un periodista me preguntó acerca de las declaraciones que hizo Claudio Dominicali, el capo de Ducati, en una presentación días previos, que aseguró que Jorge Lorenzo era un gran piloto, pero que no se había adaptado a nuestra moto y quizá era conveniente mirar al futuro para otras opciones. Entonces yo ahí me hirió al orgullo y en pocos segundos pensé una respuesta fuerte, que era de: no le puedo decir nada al capo porque es el capo, pero tan solo le gustaría decirle que yo no soy un gran piloto, soy un campeón. Empieza el fin de semana y en el FP1 empezamos ya con el nuevo supletorio, y compruebo ya en las primeras vueltas que efectivamente me ayuda todavía más que el de Montmeló a relajar los brazos y a ganar energía. Y por la tarde en el FP2, después de poner la moto a punto y llegar más o menos a un cierto límite de lo que tenemos, metemos el nuevo carenado con las aletas más pequeñas. Y efectivamente, como esperábamos o como deseábamos, más que nada, pues realmente en las curvas, en paso por curva, pues la moto parece más libre y vemos en la telemetría que ganamos 2 o 3 km por hora en el paso por curva. Entonces ya tenemos 2 cosas que nos hacen mejorar. En el qualifying se me escapa la pole position por centésimas con Valentino, que la consigue, y después de todos los entrenos analizamos con todos los ingenieros cuáles son los mayores problemas, y eran 3. 2 de ellos era el neumático, el delantero en la parte derecha se creaba una especie de graining que era muy incómodo y donde tenías que bajar mucho el ritmo si querías sobrevivir toda la carrera, y había que intentar encontrar la manera de evitarlo, y el desgaste del neumático trasero en la parte izquierda, que también había que intentar solventarlo y aguantarlo hasta el final. Y además la tercera era
Andrea Iannone, que se había mostrado más fuerte que en otras ocasiones y había dominado haciendo la vuelta rápida en casi todos los entrenos y estaba realmente fuerte. El rendimiento de Iannone no estaba en nuestras manos, pero sí el conservar los neumáticos. Para el neumático trasero lo tenía bastante claro, tenía que intentar retrasar la abertura total del gas en las aceleraciones, ser muy progresivo y evitar ese spinning innecesario que hace la rueda patinar y sobrecalentar sin avanzar. Pero para el neumático delantero, ese graining en el extremo del lado derecho del neumático no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces me fui con Cristian Gavarrini a pedirle ayuda a Piero Taramaso, el responsable de Michelin, y le pregunté cómo se evitaba ese graining. Y me dijo que el graining básicamente se acentuaba cuando el grip del neumático trasero era superior al delantero y tú estabas con el gas y lo estabas empujando, con lo cual el neumático trasero quería girar, pero el delantero no quería girar, entonces lo empujabas y lo forzabas y se destrozaba básicamente. Entonces que para evitarlo tenía que hacer la curva sin gas, pero claro, hacer curvas tipo Le Mans cortitas y de pocos metros sin gas, pues aún lo se podía hacer, pero curvas de 7 o 10 segundos en máximo ángulo sin el gas era complicado. Pero bueno, tienes que intentarlo el máximo que puedas y empezar a abrir ya cuando la moto esté derecha. Entonces lo probé en el warm-up, vimos después del warm-up que el neumático se empezaba a consumir un poco menos y entonces lo intenté todavía perfeccionar un poco más en carrera. Salía segundo en parrilla, pero pasé a Rossi en la salida a los pocos metros y llegué a la primera curva en primera posición. Me puse a tirar muy concentrado, pero eso sí, en las curvas sobre todo de derechas, pues empecé ya a aplicar desde la primera vuelta esa estrategia de hacer las curvas sin el gas. Y en cambio para las curvas de izquierdas, en las aceleraciones también, en las curvas más críticas, acelerar lo más progresivamente posible. Ya desde la primera vuelta, no esperé muchas más vueltas. Estaba primero, tenía la carrera controlada, era relativamente sencillo pues seguir con esta estrategia. Paso por meta en primera posición y me pongo a martillar como siempre, 48-1, 48-2, 48-3. En la vuelta 3, Márquez pasa a Rossi, se pone segundo, era el rival de los rivales principales y sabía que era muy peligroso, pero pues mi ritmo de martillo le ponía las cosas difíciles a Márquez, que tenía que arriesgar para seguirme, y en la vuelta 5 comete un error y se cae. Entonces ahí cuando paso por meta me marcan Márquez out y la diferencia con el segundo, que era Rossi otra vez, era de más 0,5. Esa noticia me sorprende, se ha caído Márquez, entonces me relajo un poco y paso de rodar en 48-1, 48-2 a 48-5. Ahí Rossi en la vuelta 6 me recupera otra vez, pero entonces aprieto un poco más, quiero rodar otra vez en 48 bajo, lo consigo, y en la vuelta 6, la vuelta después, Dovizioso pasa a Rossi, con lo cual ahí hay un poco de pérdida de tiempo entre los dos, y me pongo a 7 décimas. Cuando veo Dovi más 0,7, veo que es un momento vital, pues la diferencia entre aumentar la distancia de 0,7 a 1 segundo puede significar escaparse. En cambio, el perderla de 0,7 a volver a medio segundo o 3 décimas puede significar tener a Dovi toda la carrera ahí y no podérselo sacar de encima. Así que aprieto un poco más, vuelvo a rodar en 48-1, 48-2, Dovi 48-3, 48-3 y le voy metiendo 1 o 2 décimas por vuelta hasta alcanzar el 1.1 en la vuelta 8-9. Sigo empujando, sé que esas vueltas van a ser súper importantes para conseguir la victoria o no conseguirla. Tengo la oportunidad de conseguirla más grande de mi vida hasta ese momento y no puedo fallar. Entonces me olvido un poco de conservar neumáticos y me centro en pilotar y consigo seguir rodando en 48-1 mientras Dovizioso roda 2 o 3 décimas más lento. A partir de la vuelta 13, Dovizioso desiste, tira la toalla y empieza a rodar ya en 48-6. Yo sigo en 48-3 y bueno, esa distancia de 1.1 de repente pasa a 1.5 y a partir de ahí solo tengo que seguir tirando, apretando los dientes para, una vez Dovizioso tirado la toalla, pues seguir perdiendo terreno hasta llegar a 2 segundos. Cuando llega a 2 segundos, sé que la victoria está en mis manos y solo un fallo mecánico me la puede privar. Y solo es cuestión de sobrevivir, a exagerar un poco más, esta vez sí, lo que estaba haciendo en las curvas para conservar el neumático trasero y el delantero y ir pasando las vueltas sin errores y ser muy constante y estar muy concentrado hasta el final. Llega la última vuelta y en el Correntallo, en la curva donde están todos los tifosis de Ducati en esa grada, como es la tradición, me suelto de una mano y hago la señal de uno y sé que voy a ganar por fin con Ducati. Paso por meta y se convierte en uno de los días más felices de mi vida. Bueno, pues hasta aquí el 99 Seconds de hoy. Espero que os haya gustado conocer un poco más sobre mi sexta y última victoria en Mugello
Y recordad que el jueves tenemos la preview, donde analizaremos circuito, equipos y pilotos, y os daré mis predicciones. No os lo perdáis.